Cuando la basura plástica nos alcanzó y nos rebasó. Así se denomina el informe que presentaron organizaciones internacionales de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, en la que demandan al Gobierno de México a cumplir con el Convenio de Basilea, que tiene como objetivo atender la alta contaminación generada por los residuos plásticos a nivel mundial. No solamente los plásticos de un solo uso está afectando el medio ambiente. Con la pandemia, los equipos de protección están llegando a nuestros ecosistemas, asegura Ornella Garelli, especialista en cambio climático de Greenpeace México. La contaminación por plásticos surge a partir de esta utilización de plásticos diseñados para convertirse en residuos que están llegando a nuestros ecosistemas, particularmente a nuestros océanos. Entonces, ¿cuáles son los plásticos de un solo uso o qué ejemplos? Pues los más comunes son los conocidos como desechables, que estamos hablando de vasos, de platos, de cubiertos, que se utilizan, por ejemplo, en las fiestas y que se tiran. Pero también los plásticos de un solo uso incluye, por ejemplo, botellas de PET para el envasado de refrescos, de agua embotellada y también, por ejemplo, todos estos empaques, embalajes que también tienen plástico que utilizamos en, por ejemplo, los alimentos o productos que compramos en un supermercado, ¿no? Estos también son plásticos de un solo uso. Y ahora con la pandemia también tenemos como plásticos de un solo uso a los equipos de protección personal, como las mascarillas desechables o los guantes desechables, que también son plásticos de un solo uso y que ya estamos viendo que también están llegando a nuestros ecosistemas. El informe señala que México ocupa el 12º lugar como consumidor de plástico en el mundo y cada persona en nuestro país consume 48 kilos de plástico al año. Además, somos el tercer lugar de consumo de agua embotellada. Al año nuestro país genera más de 43.846.000 toneladas de residuos. En México se generan al año 53 millones de envases vacíos de agroquímicos, considerados residuos peligrosos. Al respecto, escuchemos a Ornella Garelli, también especialista en consumo responsable de Greenpeace México. Hay otros plásticos que sí pueden formar parte de los llamados residuos peligrosos, como pueden ser plásticos, por ejemplo, estas botellas que se utilizan para fertilizantes o para productos químicos que son tóxicos. Y en este caso, estas botellas también son plásticos de un solo uso porque se utilizan por muy poco tiempo y después también se desechan, y que además de la contaminación por plásticos, pues tienen esta problemática adicional de también tener estas sustancias químicas que son tóxicas y que pues aumentan su peligrosidad tanto para la gente como para el medio ambiente, ¿no? O sea, también representan un problema para la salud humana. Los residuos de plástico actualmente se encuentran en todas partes, incluyendo especies para consumo humano, como son mariscos, carne, vegetales, agua y hasta en la sal. 1 de cada 5 peces en México tiene microplásticos en sus vísceras. Sobre el impacto en la salud de las personas, escuchemos a la especialista Ornella Garelli. Son plásticos más pequeños, de alrededor de 5 milímetros de diámetro, pues son una amenaza para las especies marinas porque las confunden con alimentos, ¿no? Entonces, estas especies como tortugas, moluscos, peces, están comiendo estos plásticos y entran incluso a nuestra cadena alimenticia, porque después nosotros nos comemos estos mariscos o estos peces. Además de esto, también se han encontrado microplásticos en otros alimentos, como en la sal de mesa, en la miel e incluso en, por ejemplo, en la misma agua embotellada también tiene microplásticos. Después, la otra forma en la que podemos ver afectada nuestra salud es por estas sustancias químicas tóxicas que se añaden a los plásticos para darles alguna de sus características distintivas, como el que sean maleables, ¿no? O que sean rígidos. Entonces, estas sustancias pueden tener afectaciones, pueden ser disruptores endocrinos, disruptores hormonales, pueden ocasionar ciertos tipos de cáncer, problemáticas como obesidad, como diabetes, afectar el sistema nervioso. Ornella Garelli de Greenpeace México alertó respecto al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, debido al incremento de importaciones de residuos plásticos peligrosos que entran a nuestro país, sobre todo del vecino país del norte. México no debe ser el basurero de otros países, señala.
Hemos visto en los últimos meses que ha habido un incremento en las importaciones en nuestro país de residuos plásticos contaminados, por eso entran en residuos peligrosos porque vienen contaminados de Estados Unidos, ¿no? Particularmente de puertos como Laredo, como en San Diego también, que son de los principales puntos donde están entrando estos residuos plásticos. Y hemos encontrado, por ejemplo, pues una inconsistencia en las cifras que por ejemplo, la sociedad civil en Estados Unidos reporta sobre este número de las importaciones y lo que reportan las autoridades acá en México. Entonces, es importante que se avance a través del gobierno mexicano, pues en cumplir con este convenio de Basilea para poner un alto a todas estas importaciones, porque si de por sí tenemos ya esta problemática de contaminación por plásticos encima, pues todavía se puede ver más agravada si estamos importando residuos de otros países. No somos el basurero de otros países. Las autoridades enfrentan el principal reto de elaborar políticas públicas para atender el problema de la contaminación plástica, que desarrolle una política de basura cero, señala Ornella Garelli, especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México. Nuestras legislaciones se establezcan responsabilidades claras para todas estas empresas, sea del tipo de producto plástico que sea. Pero también estas empresas tienen responsabilidades desde antes, ¿no? En el mismo diseño de estos productos. Y es decir, de que diseñen productos para poner en el mercado que estén libres de plásticos, libres de empaque y además avanzar hacia esquemas de basura cero, en donde implica reducir justo la generación de estos residuos, pues desde antes de generarlos, de prevenir generar ese residuo en primer lugar a través de políticas, por ejemplo, que impulsen a la ciudadanía a utilizar opciones reutilizables en lugar de optar por plásticos, que van desde cosas muy sencillas como llevar tu propia bolsa reutilizable cuando hagas tus compras, en lugar de pedir bolsas plásticas desechables, hasta cuestiones un poco más complejas que implica de nuevo la responsabilidad de las empresas, como por ejemplo, si tú quieres comprar algún shampoo o alguna crema para peinar, puedas recibirla no en un envase plástico, sino a través de dispensadores. Por último, Ornella Garelli mencionó que la incineración, el coprocesamiento o cualquier otra forma de tratamiento térmico, reciclaje energético son modelos contaminantes de gestión de desechos plásticos que utilizan empresas como las cementeras, que afectan a la salud de las personas, por lo que se deben prohibir. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.